¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos. Yo les agradecería que por favor se inscriban o se suscriban a mi canal y que me sigan enviando mensajes. Y en estos días que otra vez tengo problemas con la impresora, voy a grabar. Me estaba yo acordando de aquel evento en el que el señor Peña Nieto le dijo a Rosario Robles, ante una luz de críticas que se dejaron ir sobre Rosario Robles, pues por tanta pillería que hizo, que por cierto, quién sabe dónde está, y ni la van a tocar, ni la van a tocar a pesar el escándalo ese de la estafa maestra, porque pues no la tocan. Por ahí se llevan de corbata al señor José Antonio Meade, que descendiente de irlandeses, que le gusta que le digan Meade. No te preocupes, Rosario. Y esto lo traigo a colación porque hace unos días, y les voy a explicar por qué, para que ustedes, señores de Morena, no se enojen, mándenme críticas, las acepto, pero no en el anonimato y con leperadas, que afortunadamente solo una persona, desde que tengo mucho tiempo de grabar, utiliza esto hasta para amenazarme de muerte y decirme leperada. Pero pues por ahí alguien le contestó peor de lo que él me dijo. Bueno, en aquella ocasión en la que Enrique Peña Nieto le dijo a Rosario Robles, no te preocupes, a pesar de todas las marranadas que esta señora hizo, pues yo diría en complicidad hasta con Peña Nieto y varios de los colaboradores, no solo de Peña Nieto de primer nivel, sino los colaboradores de la señora Rosario Robles, pues lo vinculo con lo que hace unos días el señor López Obrador en un acto público le dijo a Claudia Sheinbaum. Y mire, que yo a la señora Claudia Sheinbaum le tengo una gran admiración porque conozco su trayectoria como universitaria, su preparación. Es una mujer a la que yo califico de honesta, de recta, una mujer de buena fe. Es una mujer de buena fe. No le he tratado en lo personal, pero sí conozco su trayectoria. Estaban en un acto, recordará usted, y aquí el contraste se dio, y por lo que yo me atrevo a hacer esta observación, o crítica como usted le llame, en tanto los padres del estudiante Ronquillo guardaban las cenizas, lloraban su pena, sufrían por el secuestro y asesinato de su primogénito, además de los parientes de este joven que fue asesinado en un evento público. El señor López Obrador, yo creo que para mí fue un error. Le tiende el brazo a Claudia Sheinbaum, pues ella no podía negarse a acudir, y se lo levanta y empezó a corear: no está sola, no está sola, incitando a la concurrencia. Había cientos de personas en ese evento para que también a coro empezaran a gritar: no está sola, no está sola. Yo pensaba que ahí López Obrador no se tratara de regañarla, pero sí decirle, utilizando las mismas palabras, pero sin corear, decirle: Claudia, no estás sola. Si requieres el apoyo de la Federación para que puedas llevar a cabo una investigación científica, profesional, con la ayuda de la Fiscalía General de la República o de todos los elementos que tengamos a nuestro alcance para encontrar a los responsables del asesinato del estudiante Ronquillo, créame lo que yo le hubiera aplaudido a López Obrador. Claudia no tiene ninguna responsabilidad en esto. Ella ocurrió al llamado de López Obrador: no está sola, no está sola, y la gente gritando, coreando también. Y por allá, llorando, lágrimas, dolor, impotencia, rabia de los familiares de Ronquillo. Pero bueno, así se dan las cosas, así se dan las cosas, y ni hablar. Ojalá algún día
esto cambie, porque ya la ola de homicidios en el país pues está muy grave. Y está pasando una cosa. Hace muchos años yo recuerdo que los secuestros eran en contra de potentados, de empresarios, de industriales, de grandes comerciantes, de gente adinerada. Pero como ahora ellos, no ahora, desde hace tiempo, traen escoltas, traen a veces una camioneta adelante, otra atrás con gente armada, pues no los tocan. Entonces se están dejando ir sobre la gente de la clase media. Y a eso agréguele usted que en la mayoría de los casos los asesinan, incluyendo a periodistas, y hay una omisión grave de las autoridades estatales y federales en el esclarecimiento y en la detención de los presuntos o el presunto asesino u asesinos o secuestradores, y los motivos que los llevaron a cometer esos hechos brutales, terribles, porque es uno de los delitos más fuertes de los que se tenga memoria, el secuestro. Es un tema que ya algún día que me dé tiempo les platicaré. Hay un libro del que fue ministro de la Corte de Góngora Pimentel, que es así, se llama El secuestro, y narra cómo esto del secuestro pues, data de hace muchos años. Empezó con los vikingos, allá lo hacían por motivos de carácter político, pero ya les platicaré. Otro tema que quiero comentarles brevemente. Un día les voy a mostrar el libro porque no he podido subir a la parte alta de mi domicilio porque todavía traigo problemas en mis piernas por la afectación que sufrieron con la fractura que sufrí de cadera y de fémur. Un libro que me regaló uno de los que fueron aquellos famosos niños españoles. Eran creo 400 niños españoles los que llegaron primero a México, acogidos por el gobierno del general Cárdenas. Este libro, inclusive un día me buscaron la viuda de Emeterio Payá Valera, que fue uno de esos niños, ya murió. Él ya murió hace algunos años, murió víctima de cáncer, y narra y describe a detalles lo que pasaba en aquel entonces en su patria, en España, cómo tuvieron, con qué dolor sus padres se desprendieron de ellos para que pudieran salvarse de los horrores de la guerra, de las atrocidades, del régimen de un asesino como fue el señor Francisco Franco, un asesino, un salvaje, un bárbaro, que también usando las armas derrocó a la República Española. El libro está muy bien redactado por Emeterio Payá Valera, uno de esos niños. Narra todo desde que salieron de Burdeos hasta que llegaron a Veracruz. Ahí lo tengo, ese libro, conmovedor el contenido del libro. Narra todo lo que aconteció en el viaje, cómo fueron recibidos en México con júbilo, con alegría, cómo vivieron con gratitud al general Cárdenas. Pues ya algún día les mostraré la portada. Y les decía a usted, un día la viuda de Emeterio Payá, yo no sé por qué ella no tenía el libro, ella se llama Estela, creo que todavía vive, ya está de edad avanzada, me habló por teléfono para decirme que unos productores de cine pues andaban buscando información sobre esa travesía de los 400 niños españoles. Venían niñas de 3 años de edad, fue algo muy doloroso, muy dramático. Iban a hacer una película y el productor necesitaba información. Le dijeron que fuera a ver a la señora cuando vinieron a Morelia, a la señora Estela, para que les prestara el libro o les diera información. Les dijo, yo ya no tengo ningún libro, y les dijo que yo tenía un ejemplar que me había regalado su esposo Emeterio Payá, y créanmelo, no fui egoísta, yo no se los quise prestar, porque ahí lo conservo. Si se los presto y no me lo regresan, perdí yo algo que para mí es un tesoro, es algo valiosísimo,
que forma parte de una historia trágica, cruel en España y de algo que le dio una gran presencia internacional al general Cárdenas, a México como un país que protegió a quienes huían de la guerra, a quienes huían de la persecución. Muchos de los padres de estos niños jamás los volvieron a ver. La mayoría de ellos allá murieron ejecutados, fusilados, en enfrentamientos con las fuerzas del general, del que le gustaba que le llamaran el caudillo del Ferrol, a Francisco Franco, un asesino que yo no sé por qué lo tienen en el Valle de los Caídos. Acuérdese usted que hace poco un juez, Baltasar Garzón, quiso enjuiciar al franquismo, ¿y qué le sucedió? Que lo tuvieron que destituir de la audiencia de España. ¿Por qué? Porque ahora todavía hay seguidores de Franco que organizan misas allá en el Valle de los Caídos, donde reposan, yo no sé si el cuerpo o las cenizas de este asesino Francisco Franco. Así es que hay tantas cosas que comentar y como siempre mis saludos y respetos y por favor suscríbanse a mi canal y mándenme mensajes. Muchas gracias no entre paréntesis, al señor que me manda un mensaje y me dice que el apellido o el nombre del presidente de Rusia no es Putin, que lo correcto es decir Putin. Yo le agradezco mucho esa corrección que me hace y correcciones que me hagan, yo con mucho gusto las leeré, que aún críticas que me hacen, que a veces se me olvidan cosas que no menciono, y le repito al Señor, téngame paciencia, ya parezco disco rayado, tan pronto pueda subir voy a bajar el libro que escribí sobre el origen y evolución de la prisión en México, porque él me tilda de ser, me dice que qué clase de profesor soy, muy respetuoso, no me ofende, que qué clase de profesor soy cuando únicamente muestro una visión parcial de la historia de México desde la llegada de los expoliadores, no solo conquistadores, expoliadores. Y le digo, no, yo en mi libro también plasmo los castigos crueles que imponían las etnias prehispánicas, las leyes de Nezahualcóyotl, las leyes de Moctezuma, de Yucatán, que eran pues las más civilizadas. Por ejemplo, en las leyes mexicas o aztecas, el adulterio estaba penalizado, para los dos era pena de muerte. En Yucatán no, si el marido ofendido perdonaba a la mujer, nadie sufría ninguna pena, no se les aplicaba nada. Aquí en Michoacán también, yo les recomiendo, ojalá la encuentren, se llama La Relación de Michoacán. La escribió Fray Jerónimo de Alcalá en 1541, es un documento muy interesante. También le llaman el Código Escurialense, porque se supone que el libro original está depositado, custodiado en el Castillo del Escorial en España. También en mi libro narro aquí en Michoacán cómo se sacrificaba a los indios que cometían algún delito. Bueno, el estado de ebriedad estaba castigado con la pena de muerte y los mataban ¿con qué? Con una porra en la cabeza, les destrozaban la cabeza. Claro que hubo crueldad y Señor, yo lo digo en mi libro, no solo lo digo de palabra, deme unos días para que pueda yo bajar a mi libro y leerle y señalarle de qué página usted lo puede encontrar en mi libro que está en internet y que se llama La prisión en México, del Cuauhcali a Lecumberri, de Adolfo Suárez Terán. Y sigo esperando sus críticas, sus sugerencias, sus comentarios y por favor suscríbanse a mi canal y como siempre mis respetos.